Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciada. ¿Qué tal chicos? Espero que hayan pasado un buen fin de semana y que hayan podido revisar las respuestas de sus exámenes, ¿no? Y sobre todo las calificaciones obtenidas por todos ustedes. Creo que la mayoría debe estar ansioso por saber en qué me basé para colocar las puntuaciones y voy a pasar a mencionarlas cada una de ellas. De por sí debo felicitar a algunos, bueno, precisamente algunos en particular, de las cuales las respuestas me parecieron muy acertadas, ¿no? A Frank, por ejemplo, Frank, mis felicitaciones. La respuesta con referente al uso de la hidroterapia en sus diferentes propiedades fue para mí una de las más acertadas y creo que no estoy diciendo de que solamente él, pero leí la respuesta de él y me pareció que estaba, que incluía todo lo que, todas las propiedades y fundamentando cada una de ellas. Por lo tanto, me pareció exquisita su respuesta, ¿no? Nunca había quedado tan extasiada después de haber visto la respuesta de un estudiante, ¿no? Mis felicitaciones, Frank, muy buen trabajo, espero que sigas así. No solamente él, sino también, por ejemplo, Anthony, bueno, que por sí conozco desde el semestre pasado la trayectoria estudiantil de Anthony, yo sé que es una persona que también ejerce mucho criterio a la hora de la colocación de sus respuestas, ¿no? Eh, y realmente yo me siento bastante complacida por ello, ¿no? Hay algunas preguntas que sí quedan para mejorar, ¿no? Para mejorar sobre todo los conceptos, porque los conceptos están. ¿Cuál es el inconveniente? Que de repente se están confundiendo algunos términos, lo ideal sería que queden bien establecidos para que no hayan algunas dudas posteriores, ¿no? Como por ejemplo, hay que diferenciar lo que es la vía del dolor de la teoría de la compuerta. Hubieron muchas respuestas en base a esa pregunta que me explicaron coherentemente lo que era la vía del dolor. Si yo hubiese hecho esa pregunta, hubieran tenido la calificación perfecta. Pero lo que yo estaba sugiriendo era que me mencionaran la teoría de la compuerta, ¿no? Entonces, dadas estas circunstancias, ahí hay un quiebre, ¿no? Y diferenciar uno que se trata de llevar el estímulo doloroso hasta que se convierte en una percepción, ¿no? Y la diferencia entre lo que es la teoría y la compuerta, que es la diferenciación, o mejor dicho, la superposición de otro estímulo que no sea el estímulo nociceptivo. Entonces, ahí nosotros tenemos el punto que tenemos que reforzar, ¿no? En relación a las otras preguntas, que como repito, ahorita voy a pasar a hacer una respuesta rápida, ¿no? Así como en otras oportunidades, porque todavía estamos en tiempo, si alguno tiene algún inconveniente, considera de que su examen no ha sido calificado con la puntuación que pensaba que iba a obtener, ¿no? Entonces, por favor, me lo puede hacer. Si desea, me lo puede hacer de manera general. Si desea, lo puede hacer de forma interna, ¿no? Incluso pueden hacerme preguntas de forma interna y yo voy a responder de manera general. Eso también se puede realizar, no hay ningún problema para poder realizarlo, ¿no? Ahora, otra cosa que sí tiene que quedar muy en claro es que cuando se hacen preguntas de índole tipo ensayo, ¿no? Las respuestas también pueden variar. Varían en referencia a los términos que se utilizan. Ahora bien, eh, cuando yo solicito que se me haga, por ejemplo, un pequeño plan de tratamiento, ¿no? O se consigne algunos datos específicos, yo estoy sugiriendo exclusivamente tratamiento fisioterapéutico, ¿no? Yo no puedo ir más allá porque eso no está dentro de mis facultades como docente encargado de curso. Este es un curso, ¿no? En donde yo solicito que ustedes utilicen los temas referentes al curso para la elaboración de sus diferentes planes de tratamiento, ¿no? Yo no estoy sugiriendo que ustedes me expliquen a mí, me describan las diferentes técnicas kinésicas, porque eso no es parte del curso. Lo que sí requiero y sí necesito que me lo expliquen de manera detallada es que si van a colocar algún tipo de agente, ahí sí se explayen en cuestiones de agente, ¿no? Pero en lo demás, que ustedes puedan hacer una mención de que, por ejemplo, ¿no? Se realiza, no sé, hidroterapia, ¿no?
y posterior a ello, una vez terminado el tratamiento, continuar con técnicas kinésicas. Yo no puedo decirle, oiga, dígame usted qué técnicas kinésicas porque yo no sé, ¿no? Eso no es, eso no se los puedo pedir porque va con referencia al curso. Y todo lo contrario, no me pueden poner, se coloca hidroterapia y luego una vez que sale le hago pues Kaltenborg, no sé, Maitland, qué sé yo, ¿no? Siriax. Yo no estoy preguntando eso. Lo más importante, que la hidroterapia solamente se mencionó y lo demás sí se describió, o sea, completamente fuera de lugar, ¿no? Otras cosas que sí también tenemos que tomar en consideración es que cuando se trabaja con hidroterapia, y eso también lo dejé bastante en claro, tenemos que tomar mucho en consideración las temperaturas que se van a utilizar para las diferentes técnicas dentro del agua. No podemos utilizar temperaturas altas en piscina terapéutica. Eso también se los mencioné. ¿Por qué? Por los estragos o efectos que tiene el uso del agua caliente. Incluso que hay algunas respuestas que me colocaban las temperaturas bastante altas, considerando el tipo de ejecución que estaban realizando. Porque me pueden decir, profesora, pero la temperatura no es tan alta, ¿no? Tiene 36 grados. No es muy caliente, pero se considera agua caliente y no está indicado para uso en piscina terapéutica. Entonces, ahí había un quiebre. Si de inicio arrancas con una temperatura alta, ya el plan de tratamiento pierde validez, ¿no? Entonces, por ahí es que de repente hay algunas respuestas que dijeron, pero profesora, mi respuesta es correcta, pero tu inicio está mal. Si tu inicio está mal, el resto del tratamiento no va a ser coherente. Y aún así, he considerado colocar puntos. No he tachado la respuesta definitivamente, sino he intentado buscar dentro de todo algún tipo de coherencia que me permita, pues, levantar un poco la calificación de esa pregunta, ¿ya? Eso es en base de forma general. Ahora, como yo tengo bastante mala memoria y soy consciente de ello, solamente para cuestiones de tipo examen, ¿no? Porque para todo lo demás sí tengo bastante buena memoria, voy a observar cuáles eran las preguntas del examen que más tuvieron alguna incidencia. Ah, sí, hay no me acuerdo, tampoco no es de mi intención recordarme qué tipo de estudiante me hizo una respuesta que la verdad creo que ahí sí salía de todo contexto. Me explico. Cuando yo solicito que ustedes expliquen un fenómeno, como en el caso de la teoría de la compuerta, bajo sus propios términos, por favor, señores, nosotros somos universitarios. Ustedes están en sexto ciclo, significa que están casi colegas. Entonces, entre colegas no podemos utilizar jergas, no podemos utilizar información o palabras o frases de tipo muy coloquial, que ya bajan incluso de un nivel cultural que deberíamos de tener, porque si bien nosotros pedimos que se explique un fenómeno, una situación, ¿no? Debemos tratar de mantener por lo menos un, una, un nivel, un nivel léxico, ¿no? Entonces, ha habido una respuesta que definitivamente podía significar lo que yo estaba pidiendo, pero el nivel léxico que tenía era demasiado bajo, ¿no? Y no, eso no se puede tampoco, eso no se debe de hacer, ¿no? Si bien yo coloco en sus propios términos, es para que ustedes puedan jugar con las palabras que ustedes puedan tener y puedan armar un enunciado. Pero por favor, no me utilicen terminología de tipo jerga o de un muy bajo nivel cultural, ¿no? Yo entiendo que de repente se malinterpretó el enunciado, quiero pensar que no, pero puede ser que sí haya ocurrido, que hay una malinterpretación, pero que tampoco puede ser que sea tan, tan limítrofe, ¿no? No debemos de llegar a eso. Como repito, nosotros somos profesionales y por lo tanto nos debemos de expresar de una forma determinada, sea de manera
verbal o de forma escrita. Una cosa completamente diferente es que si nosotros estamos haciendo alguna especie de broma, ¿no? Yo estoy haciendo una broma y por ahí que utilizo una jerigonza, ¿no? Una jerga, una palabra coloquial, como por ejemplo un causa, no sé, pero es parte de un pequeño tramo en el cual hay un momento de tal vez de relax, ¿no? Como para evitarnos em, una sesión de clase un poco monótona, ¿no? De repente por ahí hay una frase que puede, pero cuando estamos hablando de un examen, señores, tenemos que tener un poquito más eh, de tino, de criterio, para colocar ciertas frases, ¿ya? Solamente eso. Como repito, no me acuerdo quién es, tampoco lo voy a andar buscando, porque son muchos exámenes, pero de manera general, ¿no? Tratemos de evitar esas respuestas. Bueno, una de las preguntas, porque ha sido ordenadas al azar, era mencione 4 características de los agentes físicos y de un ejemplo de cada uno, ¿no? Ojo que yo cuando mencionaba características estaba hablando, y también lo dije, ¿no? Lo dije eh, en el momento del examen, porque expliqué cada una de las preguntas cuando alguno de ustedes tenía alguna duda, y lo mencioné claramente, características generales que tienen todos los agentes físicos. En ningún momento yo mencioné que me dijeran de agentes que incluso no conocían. Por ejemplo, hubieron personas que me colocaron el ultrasonido, es tal, 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 tal. Y dije, yo no les he enseñado aún ese agente, y tampoco corresponde que sea exclusivamente de ese agente. Y nosotros estamos hablando de manera general. Entonces, ahí también hubieron algunos errores, ¿no? En los ejemplos han sido pues variopintos, ¿no? De todo tipo. Y todos se consideraron. Otra de las preguntas era eh, la que ha tenido creo, mayor impacto para mí particularmente, es mencionar con sus propias palabras lo que era la teoría de la compuerta, ¿no? Que hubo una duda entre lo que fue la vía del dolor, que es la vía aferente, y propiamente dicha la teoría de la compuerta, ¿no? Que no concluye, porque la vía aferente concluye el sistema nervioso superior, o sea, corteza cerebral. Y en el caso de la vía de la teoría de la compuerta, esto termina a nivel de médula espinal. Entonces, ahí tenemos nosotros un desfase. La pregunta número 3, o bueno, la tercera pregunta que aparece para mí, es combine 2 agentes físicos naturales para el tratamiento de una patología. En estos casos, incluso fui bastante abierta y también se lo mencioné a la delegada, que yo tomé en consideración que se colocasen 2 agentes físicos en simultáneo o 2 agentes físicos, uno antecediendo al otro. En estos casos se dio, como les estaba diciendo incluso en broma, le mencionaba a Natalie, que tanto esa pregunta como la pregunta de hidroterapia me comenzaron a llover de manera exagerada las artrosis, de todo tipo, siendo una de ellas la artrosis de rodilla casi la vedette de todas las preguntas, ¿no? De todas las respuestas, perdón, porque había una masificación de respuestas en base a esa patología. Sugiero yo que ha sido porque es una patología que de repente están viendo en demasía, ¿no? Pero yo les sugeriría que se acostumbren a utilizar no solamente para una artrosis, sino que la hidroterapia y también el uso de agentes combinados puede darse en múltiples patologías, ¿no? Entonces, me pareció gracioso y se lo hice saber a ella el día que estaba respondiendo el examen, de hecho que estaba revisando el mismo. Eh, Incluso yo no sabía que, por ejemplo, la misma delegada también había puesto dentro de su respuesta del examen artrosis también, ¿no? O sea, y eso que yo no había Sí, llegado todavía. pequeño. Sí, eso no había llegado todavía a tu examen, pero me pareció muy gracioso ver que también habías respondido lo mismo. Y como les digo, yo leo todos los exámenes. Todos los exámenes los leo, a pesar de que de repente me demore un poco más, pero los puedo leer absolutamente todos. Me ha dolido el ojo, otra cosa también, señores, las faltas ortográficas, por lo que más quieran. Yo sé que en el primer examen no se han tomado en consideración las faltas ortográficas, pero en los segundos exámenes sí. De aquí en adelante se va a restar puntos por las faltas ortográficas obtenidas. Así que mucho cuidado a la hora en que vayan ustedes a eh, digitar sus respuestas. Que precisamente de repente por ahí me van a decir, profesora, pero fue muy corto el tiempo. Vamos a extender el tiempo, ¿ya? Se va a hacer una extensión de más o menos unos 30 minutos más para que ustedes puedan corregir todos esos detalles, ¿no? Yo entiendo que también pues hacer un examen tipo ensayo es un poco más incómodo que uno que sea para marcar.
Pero como también le dije a la delegada, el curso lo amerita, ¿no? El curso requiere que ustedes utilicen criterio, ¿no? Y que no necesariamente porque no es práctica, ustedes no puedan elaborarme un plan de trabajo, pero yo necesito conocer la parametrización y los efectos biológicos que se van a tener. Para eso requiero que ustedes ejecuten planes, ¿no? Si no, ¿cómo yo podría saber si estamos o no estamos entendiendo lo que se está enseñando? ¿No? Y para mí, las pruebas de tiempo de ensayo son lo mejor que puedo tener. Y como les digo, como les dije desde un inicio, el examen final es la elaboración de un caso clínico, pero una buena elaboración. ¿No? Es más, hoy día creo que vamos a poner en manifiesto cuánto podemos nosotros armar un caso clínico, porque tengo como 10 casos para que ustedes los puedan ejecutar y ver pues cómo estamos, ¿no? Ver cómo realmente cómo nosotros estamos e irlos preparando para el examen final, ¿no? Porque la idea no es, llego y quiero jalar al alumno, todo lo contrario, la idea es que ustedes salgan aprendiendo porque afuera la cosa está brava. Y no me refiero a la pandemia, me refiero en forma general. La cantidad de puestos de trabajo, los puestos que se abrirán, las oportunidades son diversas, pero tenemos que estar bien preparados para todo, ¿no? Bien, entonces, esa es la de los agentes físicos, ya, ¿no? Podrían escoger a plenitud lo que ustedes quisieran. Ahora, las propiedades de la hidroterapia. Como también le estaba diciendo la delegada, porque comencé a conversar con ella profusamente, le digo que han sido, en este examen, ha habido un 90% de los estudiantes que ha sido muy austero a la hora de plasmar sus planes de tratamiento con hidroterapia. ¿Y a qué me refiero de la austeridad? Que solo se basaron en una propiedad. La hidroterapia tiene 5 propiedades, señores, y solo utilizaron una. Entonces, dadas esas circunstancias, yo decía, pues, ¿qué pasó? Solamente aprendimos una y el resto tenemos la posibilidad de ampliar las formas, ¿no? De poder nosotros armar planes de trabajo. Presión hidrostática, flotabilidad, resistencia, calor específico, la conductividad térmica, ¿no? Entonces, todas esas cosas ayudarían y ayudan a la elaboración de un plan de trabajo. Pero muchos de ellos se basaron, creo que la mayoría se basó en la resistencia. Me parece perfecto que se hayan basado en la resistencia, pero no es la única propiedad. Se perdían del resto de propiedades, incluso las respuestas ya perdían sentido en base a que solamente se estaban dejando guiar por uno, ¿no? Y por eso, precisamente por esa razón es que yo elevo mucho la respuesta, por ejemplo, de Frank. Frank jugó con las 5 o con 4 de las 5 cinco propiedades de hidroterapia y la fundamentó muy bien. Por eso me quedé gratamente sorprendida por la respuesta de Frank, te felicito. Muy buena, de repente Frank ni está, porque no me dice sí, no, gracias, ¿no? De repente se ha ido a algún otro lado, pero pues, está muy buena la respuesta, ¿no? Y hubieron muchas más respuestas, por ejemplo, sí, también, José Carlos, también me sorprendió mucho la respuesta que él tuvo para la utilización de su Yo único qué, agente. yo qué, ¿Perdón? yo qué. No, que me pareció muy buena la respuesta que tú diste, ¿no? A las preguntas del examen, sobre todo a lo que fue que pueda jugar con las propiedades de la hidroterapia. O sea, yo veía y decía, yo no miro al alumno, o sea, no miro el nombre del estudiante, yo solamente reviso el examen. Salvo que me llame mucho la atención y en ese caso recién subo, ¿no? Para ver de quién se trata. Y precisamente fueron 2 estudiantes quienes me parecieron que tenían respuestas bastante buenas. Bien, también hubo otra estudiante que fue en este caso una señorita, que su examen me pareció muy, muy bueno, ¿no? Pero ahí sí solamente me acuerdo de los 2 primeros porque la última ya estaba convulsionando el sueño, eh, que ya no me acuerdo bien exactamente qué dama era. La del gano así, no, mentira. Pero sí me parecieron muy buenos, muy, muy buenos el resultado, la respuesta, y pues es mi menester, sorry Natalie, es un broma corazón, es mi menester hacerles extensiva mi felicitación, ¿no? Significa de que se está logrando el objetivo. En líneas generales, creo que todos ustedes han logrado entender lo que se pretendía. Y la última pregunta que también me causó un poco de discordia en mis adentros es mencionar las similitudes y diferencias del uso de la termoterapia, creo que era calor, y la crioterapia.
¿Por qué? Porque señores, cuando se pide similitudes y diferencias es para que ustedes coloquen, si se puede, en la parte superior similitudes y en la parte inferior diferencias, si pueden, separar en dos similitudes y diferencias, ¿no? Pero por favor no escriban de manera de corrida para ver que la profesora revise cuál es similitud y cuál es diferencia. Porque muchas preguntas, o mejor dicho, muchas respuestas estaban escritas en orden, sí, pero yo no sabía a qué se referían, no sabía si era similitud o diferencia. Solamente colocaban los efectos biológicos, ¿no? Y yo, o sea, dejando a libre albedrío mío. No me vayan a decir, pero usted es la profesora, ¿no? Se supone que usted tiene que saber. No, yo sí sé, pero la idea es que ustedes especifiquen cuál es similitud y cuál es diferencia. Aquellos que hicieron eso de manera correcta, como sí han habido varias respuestas también, definitivamente tenían la calificación que corresponde, ¿no? Y aquellos que lo dejaban al libre albedrío, lo tomé en consideración, pero no tuvieron la puntuación que se debería de haber colocado, ¿no? ¿Por qué? Porque, discúlpenme, pero era desorden. Y en ese desorden yo no sabría cómo ordenarlo, ¿no? Tendría que estar el estudiante a mi costado explicándome. Pero como vuelvo a repetir, hay cosas que no, tampoco se pueden. Así hubiese sido presencial, lo mismo lo hubiese dicho, y le hubiese dicho, a ver, dime, ¿tú entiendes así? Ponte en mi lugar, ¿no? Es momento de que nos ordenemos un poquito, ¿no? Y veamos, respondamos exactamente como le está solicitando. No he dicho, y ojo, que quede muy en claro, no he dicho que me respondas como dice la PPT. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que si me vas a responder, responde según lo que yo te estoy pidiendo. Te pido similitudes y diferencias. Diferencia entre uno y otro término. Ya no lo coloco de forma general porque crea alguna controversia que puede ser o a beneficio o en contra tuya. Y en este caso, yo he jugado muchas veces en contra, porque las respuestas estaban buenas, pero no había un orden ahí. ¿Ok? ¿Hay alguien que tenga alguna duda con referencia a la resolución de su examen? Habían preguntas que estaban sin responder, ¿ah? Habían preguntas que yo veía que no habían respondido. Entonces, cuando obviamente no hay una pregunta que está respondida, el valor es 0 de la pregunta. ¿Ya? Por si acaso. Aún no he subido las calificaciones al aula, al intranet, y a los que les debía puntos no les he colocado aún los puntos que debo, porque los puntos se los coloco directamente en el intranet. ¿Ya? Por ejemplo, ¿a quién le debía puntos? Creo que era a Charles, a Anthony y a María, ¿cierto? Pues 0.5 a cada uno y el punto a Charles, ¿no? Están mis hojitas. Sí, ¿ya ves? Sí, tengo buena memoria. Todavía funciona mi cerebro. ¿No? Entonces, a ellos les debía, y precisamente es lo que voy a realizar si todos están de acuerdo o acorde con las calificaciones obtenidas en su primera evaluación parcial. Conste que la primera evaluación parcial es también para mí, como les había mencionado, una fotografía de cómo es que ustedes están llegando. ¿Qué debo reforzar? ¿Qué considero que ha sido cumplido a cabalidad? Y bueno, y también pues para conocer un poco más cuál es o cómo están llegando, ¿no? ¿Cuáles son sus saberes previos también? ¿No? Entonces, ¿alguna duda, chicos? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué están tan callados, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Tan traumados después del primer examen? Ahora sí me tienen miedo, como no me tenían miedo el semestre pasado en neuro, ahora sí me tienen miedo. ¿Qué tal? Chicos, háblenme, por favor. Sí, dime, Camille. Yo estaba viendo un video sobre la teoría de la compuerta Ok. y de eso saqué como un resumen. Ujú. Entonces, de eso creo que me puso la mitad o menos de la mitad del puntaje y quisiera que Ya. me dijera más o menos qué me faltó o algo así para mejorarlo. En caso de eso, tengo que ir a buscar tu examen. ¿Te parece si te lo mando por correo? Sí, Miss, estaría perfecto. Ojo, si tú estás disconforme con lo que yo he revisado tu examen, yo lo leo de nuevo. Yo no tengo ningún problema. Como todavía no he pasado las notas al aula virtual, perdón, al intranet, yo lo leo de nuevo. Si considero, o mejor dicho, mándame un correo explicándome en qué consistía tu teoría de la compuerta, ¿ya?
Si considero que tu respuesta era la adecuada, pues me voy a meter en problemas por hacer esto, pero bueno, lo voy a hacer. Y solo en esta oportunidad, si yo leo tu examen, no creo que haya sido tan tarde que resolví el tuyo. Sí, pues eran más de las 11, casi las 12, que incluso Natalie me dijo, váyase a dormir, ¿no? Para que esté más fresca al día siguiente. Déjame revisar bien y vamos a ver si es que te he colocado una calificación por debajo de lo que corresponde, puedo subir algo, ¿ya? Pero tengo que leer bien la pregunta. Más Mejor que dicho, todo la pregunta, Miss, el puntaje de esa pregunta, más que todo. El resto yo creo que sí. Bien. A ver, déjame copiar. Y como repito, a mi edad yo ya no estoy para estos trotes. Déjame copiar sobre todo quién es. Ya no se preocupe. Ese es el curso, ¿cómo se llama el curso? Agentes, ¿no? Entonces, Cameli. Tengo que revisar la respuesta y la puntuación de la teoría y la concuerda. ¿Alguien más? Ojo, después de todo lo que se ha mencionado, ¿ah? Tampoco me va a decir, profesora, revíseme mi pregunta y como le repito, ha hecho un florazo, no me ha explicado casi nada, o sea, ha escrito un montón, no he puesto nada, o dejó en blanco, o puso 2 líneas por ejemplo, de similitudes y diferencias, no me puso disminución ni diferencia, sino todo en globo, para que yo lo averigüe. Ya, pues también, tampoco, ¿eh? Ya. Por ejemplo, si tienes ese tipo de problemas, en caso, Charles, tenías que informarme. Tengo problemas en el internet, profesora. Se me está cortando el internet porque en otros exámenes, hubieron casos en los cuales me decían, profesora, tengo problemas en el internet, se cortó, me sacó, estoy volviendo a entrar. Ok, perfecto. Yo sabía quién era, ¿no? Entonces, pero tienen que informarme. Si ustedes no me informan, yo tampoco sé. Ah, ya. My God. Ah, ya, no hay problema, Charles. Igual, ya. No, no hay problema si es que tienes problemas en el internet. Igual, la clase está siendo grabada y creo que sí están llegando las clases para que ustedes puedan entrar a través del Drive, ¿no? Igual, si tiene alguno de ustedes alguna duda, ¿alguien más que tenga dudas con referencia al examen? ¿O a su calificación? ¿O alguna respuesta que considera que no ha sido evaluada correctamente o la puntuación no le parece que sea la correcta? Dígamela por favor, o me lo dice como Cameli directamente o me la hace por mensajería, por el chat, de forma interna. Yo no tengo ningún problema e inconveniente en volver a revisar una pregunta o incluso, no sé, alguien por ahí de repente, todo mi examen está mal revisado. Si desea, también se lo puedo revisar. ¿Duda? Mariah, ¿alguna duda, Mariah? ¿Alguien? Nadie. ¿Todos están conformes? No se podría, o sea, normal por la nota, pero quería aclarar, que me aclararan una duda de una pregunta, que justo es de la hidroterapia. De la hidro, ¿ya? Y O sea, ¿quieres aclarar algo de la hidro con referencia a tu pregunta, María? sí, a mi respuesta, que puse que se podría usar una técnica mixta, que puede ser turbina para una paciente con varices. Ya sé, sí, pero creo que ahí la temperatura del agua fue lo que primó, creo. Yo Si la puse memoria 29 a 33 grados y eso es lo que mencionó en la clase, que le tengo claro, apuntado. esa es agua indiferente para trabajo en piscina terapéutica, para Para, hidroquinesiterapia. sí, así Recuerda que una cosa es hidroquinesiterapia en técnicas mayores a 30, 45 minutos y las técnicas para uso por segmentos, estamos trabajando sobre todo en tanque de Whirlpool, las temperaturas pueden cambiar porque estamos hablando de corta duración. Pero igual voy a revisar tu respuesta, no te preocupes, María. Yo reviso todas las respuestas a quienes consideran que por ahí
no revisé, hay algo que no No, funciona, no lo yo decía por la nota, sino porque quería aclarar esa duda de si se igual, podría usar, si estaba bien. por eso, si tienes alguna duda, igual la reviso y te explico, pero no sean malos, que voy a abrir todos los exámenes, no termino. Mejor lo hago ya cuando esté fuera de horario para que no haya ningún inconveniente. O a la hora que ustedes van a resolver sus casos clínicos hoy día, ¿no? Porque me va a sobrar tiempo y con el tiempo sobrante podemos hacer uno que otro caso clínico. ¿Ya? ¿Alguna otra persona que tenga dudas, chicos? ¿O todos los demás están conformes? Si todos los demás están conformes, yo cierro acá lo que es la parte de revisión de examen y doy pase a la clase del día de hoy. ¿Nadie? Chicos, no sean tímidos. Reclamen, ¿ah? Si yo fuera ustedes, bueno, si es que yo me considerara que está a favor mi examen, y no, el que no la debe no la teme, yo sí iría a reclamar. Si es que considerara que me falta alguna calificación, nota, punto, lo que sea. Yo no me amargo, no voy a ensañarme con ninguno de ustedes, ni nada por el estilo. Sobre todo el que no soy sabe que va a pasar eso. Dígame. Mi punto a favor puede pasar para el siguiente examen. Charles, no seas... El que menos debe de decir una cosa semejante, Charles, por favor. Dijo que digamos, el que no te... Válido para este examen. No ¿Qué? se aplica restricciones. Qué feo su corazón. Bien, La próxima sí, te voy a bajar 2 puntos, ¿ya, Charles? No. Qué malo. Okay. ¿Alguien más, chicos? No, entonces, si ya no hay ninguna pregunta, como repito, cierro aquí examen, solamente me quedaría hacer, evaluar y ver no te sientas mal, Antonio. ¿Qué más quieres? Deberías estar feliz por la calificación obtenida. Aquí cierro entonces examen y solamente es para revisar las preguntas de teoría de la compuerta de Cameli y de la pregunta de hidroterapia de María, ¿cierto? El resto, conforme con todas las respuestas, ¿no? Y con su calificación obtenida, última llamada. Si todos Que están Chas conformes... regale su punto. ¿Ah? ¿A quién le Que debe su Chas punto? regale su punto. Ah, claro. Charles, ponga al vuelo tu 0.5, ni siquiera su punto, su 0.5. Ponga al vuelo, Sí, Charles. normal, pues si ya no me sirve para el siguiente examen, normal, licenciada, no hay problema. Ya ves, ya, pues, ¿a quién se lo quieres obsequiar? No, ya no sirve, solamente funciona para este examen, mi estimado. Una palomillada lo que hacen, muchachos. Uy, no, cerró. Ustedes dirán, compro puntos. Anthony, la amistad. Uy, ¿qué es esto? Ya después, muchachos. Ya después hacen sus transacciones por punto. Qué horror. Qué feo. Muy bien. Listo, chicos. Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que es una clase bastante ligerita, ¿ya? Bastante ligera en comparación con lo que se viene después, porque yo creo que esta es una antesala a lo que vamos a tener, mejor dicho, es un descanso de lo que vamos a tener la próxima semana, que es el inicio de corriente eléctrica, ¿no? Uso de corriente eléctrica en cuanto a sus generalidades y sobre todo cuando empecemos a trabajar con corrientes de baja frecuencia, ¿no? Baja frecuencia, para posteriormente dar pase a su majestad el TENS, ¿no? Porque todo el mundo quiere utilizar el TENS y de pronto me van a llover tratamientos, todos los tratamientos con TENS convencional. Yo espero que este grupo sea la excepción a la regla y me sorprendan con aplicaciones de otras técnicas. Muy bien. Cierto, estoy de lo más contenta porque hoy recibí mi segunda vacuna. Yeah. O sea, ya en 15 días voy a empezar a repartir Wi-Fi a todos. ¿Ya? Así que ya saben. Muy bien, entonces, la clase del día de hoy es luminoterapia, fototerapia, ¿no? Luminoterapia, que es parte de los agentes físicos de tipo artificial, ¿no? Prima hermana de la fototerapia, en donde vamos a tener 2 agentes en particular, que va a ser las luces infrarrojas y el láser terapia, ¿no? Ya, profesora, pero son diametralmente opuestos. Sí,
en referencia a su uso, ¿no? A la dosificación que puedan trabajar y los efectos que también tengan, pero nacen de la misma forma de aplicación, ¿no? Que es fototerapia, ¿no? El uso de la luz con fines terapéuticos. Entonces, con su definición, como ya lo acabo de mencionar, es el uso terapéutico de la luz, ¿no? La luz es la energía radiante capaz de estimular un proceso de la visión, ¿no? Por efecto de la activación de los conos y bastones, y se propaga mediante ondas y en línea recta. Las características biofísicas que nosotros vamos a tener en referencia al uso de la luz es que el calor que irradia un cuerpo, ¿no? Está determinado por el movimiento de estas moléculas que lo integran. Esto podría ser incluso el concepto que se tiene del movimiento browniano, que es el movimiento caótico que ejercen las moléculas, ¿no? Y que el roce de estas moléculas se traduce en calor. Todos nosotros emitimos calor, ya lo incluso también lo había mencionado clases atrás. Prueba de ello es que porque nosotros estamos vivos y nuestras células están en constante movimiento, ¿no? A medida que hay un mayor movimiento entre moléculas, aumenta la temperatura y por ende la irradiación del calor. Como por ejemplo, cuando ustedes han hecho ejercicio, ¿no? Alguna actividad física en particular, ¿qué es lo que siente? Por ejemplo, ustedes están tranquilos parados en un paradero, la redundancia, y viene una persona que ha corrido. Y ustedes están muy juntos o demasiado juntos a esa persona. No digo que se estén abrazando, pero que están bastante cerca. ¿Qué es lo que sienten ustedes en referencia a la otra persona? Independientemente de los aromas y olores que ésta puede expeler, ¿no? Calor. Muy bien, Miley. ¿No? Calor, claro. Su peste, dice, oye, ¿qué es esto? Sebastián, no, ¿qué es esto? No. Calor. Sienten una sensación cálida cuando están cerca de esta persona, ¿no? Y no es que la persona se haya enchufado algo caliente o se haya puesto agua caliente encima, sino es que la actividad física promueve un incremento del movimiento molecular, ¿no? Porque también se incrementa la vasodilatación y por ende un aumento de la luz, ¿no? Y la sangre empieza a correr de manera más rápida, por lo tanto, nosotros podemos decir que esa persona emite calor, ¿no? Y es perceptible, no palpable, pero sí perceptible, ¿no? Es como si tuviese un aura, está más caliente. La gama del espectro que corresponde a la luminoterapia o fototerapia incluye en su rango desde 200 nanómetros hasta 10.000 nanómetros de la misma, o sea, de longitud de onda. ¿Recuerdan ustedes cuál era la longitud de onda de la luz del sol? Perdón, si están escuchando una voz del fondo, esa es mi madre que está cuidando a mi hijito. Voy a cerrar mi puerta. Es una abuela chocha. Ya. ¿De 0.3? No. ¿Cuál es la longitud de onda que tiene la fototerapia, la helioterapia, la luz del sol? Muy bien, Frank, muy bien. La iba a poner como un punto o como 0.5 en el siguiente examen, pero ya lo respondiste. Ay, No. Para empezar, mi estimado, Charles, tú ya estás vetado para toda la vida. No, ya mucho. Muy bien, entonces, ya. Ok, de 400 a 700 nanómetros. Muy bien, chicos, excelente. Entonces, miren ustedes. Ay, ¿qué iba a decir? Ya se me fue la de la mente. Ya. Entonces, entre 200 y 400 vamos a encontrar lo que es la luz ultravioleta, la UVA, la UVB y la UVC respectivamente, ¿no? Esas gracias a Dios, la primera que es la UVA es la que llega casi en un 70% a la Tierra, pero que no es dañina para el cuerpo. Y la UVC, que es la más dañina de todas, que produce mutación celular, pero que solo corresponde a un porcentaje muy pequeño, casi un 5% de esta luz.
La luz visible, entre 400 y 760 nanómetros de longitud de onda, significa todo lo que nosotros podemos observar en la diferente gama de colores, que es el espectro, y la luz infrarroja, que corresponde a longitudes de onda por encima de los 760 hasta los 10.000 nanómetros respectivamente. Nosotros podemos observar aquí la gráfica con la gama del espectro, ¿ya? La gama del espectro, en donde nosotros podemos observar cómo está la luz ultravioleta en sus subtipos. Bien, la UVC es la más peligrosa de todas, que se encuentra a los 200 nanómetros, una longitud de onda bastante pequeña en comparación pues con la UVA, y después de los 400 nanómetros, observen ustedes cómo va aumentando y conforme va aumentando se va aclarando más la coloración. Ahora, ¿por qué? Se dice que el color negro es el color más puro que hay. Agarran esa flor. Algunos pensaban que eran los blancos. No, los negros, mejor dicho, el color negro es uno de los colores más puros. No tiene combinación con otros. Mientras que la luz blanca es la combinación de todos los colores. No, profesora, sea usted equivocado. No. Hagan una prueba. Consigan una paleta, ¿no? O mejor dicho, un circulito, póngale una pequeña pitita en el centro y píntenlo de varios colores, muchos. Rojo, verde, amarillo, los colores primarios, incluso. Rojo, verde, amarillo, azul, ¿ya? Píntenlos. Ahora, empiecen a darle vuelta, como una rueca. Ustedes se darán cuenta que a medida que ustedes le empiezan a dar vuelta a ese pequeño círculo, ese círculo no se va a poner ni rojo ni azul ni verde, se pondrá blanco. Blanco. Mientras que póngale un color negro al otro, pinten otro círculo de color negro, denle vuelta, seguirá siendo negro, no varía el color. He ahí el porqué, he ahí el porqué de que el negro, perdón, es el color más puro, mientras que el blanco es la combinación de todos los colores. Es una forma bastante fácil de poder averiguarlo, por eso esos de entre comillas, arios, que se alucinan puros, son una combinación brutal de colores, mientras que nosotros, de color serio, somos los más puros que habemos, ¿no? O sea, vamos pa' chincha, familia. ¿Ya? Exacto, por la refracción de la luz. No, claro, porque la luz en sí es blanca y cuando se refracta en el prisma o en un vidrio, automáticamente empieza a aparecer todo su espectro, todas las diferentes tonalidades de colores que tiene según su longitud de onda. Y bueno, y por último nosotros tenemos a la luz infrarroja, ¿no? Que corresponde a longitudes de onda por encima de los 760 nanómetros hasta los 10.000 nanómetros. Y alguno por ahí que es más observador me dirá, profesora, su imagen tiene un pequeño error. ¿Dónde? Miren usted, donde dice infrarrojo, en la parte superior derecha, hay una rayita, una cosita roja. Creo que ahí ha habido un lapsus brutus. No hay ningún lapsus. Esta luz infrarroja tiene dos tonalidades, por así decirlo. La luz infrarroja roja y la luz infrarroja incolora. ¿Ya? Incolora. Al principio la luz infrarroja era precisamente esto, roja, ¿no? Roja, que se utiliza en la actualidad aún, la utilizan algunos equipos de láser. Algunos equipos de luz de láser utilizan luz roja. Y la mayoría de equipos, o los más modernos, utilizan luz incolora, o sea, luz blanca. Es la aplicación del láser. ¿Cuál es la diferencia? La luz blanca tiene una mayor longitud de onda. Y la longitud de onda mayor sugiere una mayor capacidad de penetración, ¿no? Mientras tenga una coloración rojiza, se sobreentiende que en el caso del láser se debe encontrar entre 650 nanómetros más o menos, ¿no? 650 hasta los 800, más o menos por ahí nanómetros. Hasta ahí tenemos el rango de la aplicación de la luz de láser de color rojo, ¿no?
De 800 en adelante se utiliza luz blanca. Prueba de ello es que la nueva presentación de los equipos de luz de láser, ¿no? Su coloración es blanquecina, ¿no? O blanca, o luz transparente, o blanca propiamente dicha, y la longitud de onda es 905 nanómetros para la utilización de láser. ¿Y cuál es cuál es la ventaja o desventaja? La ventaja o desventaja, entre comillas, que pueda tener estas dos presentaciones es que la de 650 trabaja más en lo que es regeneración de tejidos tipo cicatrices. Es muy buena para eso, por los efectos biológicos que tiene el láser. Que tiene efecto regenerador. Mientras que la de 905 pues trabaja para tejidos más profundos, ¿no? Y por ejemplo, tendinitis, estructuras de tendones operadas, ¿no? Que requieren un proceso de cicatrización mucho más rápido. Hematomas producidos por desgarros, ¿no? Muchas veces los hematomas son profundos, ¿no? No se encuentran los desgarros también. Y para ese tipo de casos, el láser de 905 nanómetros es el indicado, ¿no? Es el indicado. Por eso cuando ustedes quieran comprar un equipo de láser, verifiquen ustedes cuál es su longitud de onda, para que no les quieran meter cabeza. Porque en varias oportunidades mis estudiantes, que ya son licenciados, que anciana me siento, me han hecho las consultas previas, ¿no? Profesora o licenciada, a mí, lo que quieran. Algunos incluso ya me llaman por mi nombre, bien frescos son, ¿no? Son colegas como yo, ¿no? Me dicen, tengo este equipo, ¿qué te parece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No? Como si yo fuera su distribuidor, vendedor, no sé qué cosa. Pero igual me las preguntan, ¿está bien o está mal? ¿Cuáles son qué parámetros te ofrece, ¿no? ¿Cómo trabaja? ¿Calidad de voltios? Y lo más importante, ¿cuál es su longitud de onda? En el caso del láser, ¿no? Porque otros equipos tienen otras características diferentes. Pero en el caso del láser, de arranque, ¿cuál es su longitud de onda? 650, patadón en la cabeza, que me dice 650 y trabaja con deportistas de élite. Digo, no, pues, si tú trabajas haciendo piel, ¿no? Trabajas con piel, ahí se te diría, perfecto, vale. Pero si tú trabajas con deportistas calificados, ¿no? Vas a hacer un efecto casi placebo, ¿no? O puedes trabajar de manera indirecta del uso del láser, pero no le sacarás el provecho que requieres. ¿Y por qué acuden, me hacen esa pregunta? Porque muchas veces salen esas ofertas de la luz del láser, ¿no? Te vendo el láser por menos de 1.000 soles, 1.200 soles. Pero tienen que darse cuenta que eso no le va a entregar los beneficios que se requieren para el tratamiento de ese paciente. ¿No? No se va a maximizar el uso y no vamos a tener esas respuestas fisiológicas que nosotros pensamos obtener. Entonces, para eso hay que ver bien qué usamos, ¿no? Y tampoco podemos estafar al paciente, porque repito, el que usa un agente no lo usa bien o lo usa a media tinta, ese se llama estafa. Nosotros no estafamos. Somos fisioterapeutas, chicos. ¿Ok? Entonces, las leyes físicas de la luminoterapia. Estas leyes físicas que son leyes que ustedes incluso ya conocen desde su primaria, porque ustedes la tienen que conocer desde su primaria y ustedes ahorita van a ver, nos ayuda mucho a entender cómo es que trabaja la luz. ¿Ya? Una de las leyes en la cual estamos viendo es la ley del inverso del cuadrado de la distancia. ¿Ya? Miren, ¿qué cosa es eso? Ya, no es necesario que ustedes lean el enunciado. Quiero que ustedes hagan, bueno, todos hagan el siguiente experimento. Todos tienen un teléfono celular a su lado, ¿cierto? Algunos incluso lo están usando para escuchar mi clase, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Sí, licenciada. Aunque sea el más chancho de los equipos celulares, todos tienen linterna, ¿correcto? Quizás, dice. Josecito, ¿no tienes teléfono celular con linternita? Mira, mi marca puerco Nokia tenía linternita. Ya, perfecto. Entonces, por favor, todos ustedes prendan su linterna. Los Alcatel no tienen, pues, pero tú no tienes Alcatel, pues, Sebastián, o sí tienes. Ya. Ahí, entonces no. Por favor, Natalie, llévatelo.
Ok, bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Por favor, todos prendan su linterna. Correcto, ¿todos han prendido su linterna? Sí, licenciada. Excelente, muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Pongan ustedes la linternita en alguna superficie. Puede ser escritorio, puede ser tu cama si estás echado escuchando mi clase bien recostadito, ¿no? Tomando tu desayuno, puedes ponerlo en la pared, ¿no? Escritorio, pared, puedes ponerlo en tu mano si deseas, si no tienes ninguna superficie de contacto, ¿correcto? Trata de pegarlo lo más posible, pero que no esté encima. Tiene que tener un espacio. ¿Todos ahí? ¿Todos están conmigo? Sí, Sí, Perfecto. Respondan, chicos, porque me siento rara hablándole a un computador. Entonces, ya. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que ustedes me describan lo que ustedes observan. Si tienen su mano, su escritorio, la pared, como superficie del foquito, de la linterna. ¿Qué es lo que ustedes observan? ¿Cómo está la luz? ¿Es intensa o tenue? Intenso. En la Intenso. parte del centro es intenso, se va Ya. atenuando y se vuelve un poquito ya oscuro, pues, ¿no? Ya, perfecto, muy bien. Dígame, ¿abarca toda la superficie que tú estás señalando? O sea, por ejemplo, si yo estoy poniendo mi mano, ¿abarca toda tu mano? No, solo solamente el la sector. no, Solo el solamente la parte Dependiendo a qué que... distancia esté la linterna. Por eso, no, pero ojo, que lo que yo les estoy pidiendo es que lo pongan lo más cerca que puedan de su mano, pero sin que esté encima, o sea, sin que ustedes estén haciendo contacto directo. Lo más cerca que pueden, por ejemplo, a menos de 5 centímetros. Menos de 5 centímetros de distancia entre la mano y la linterna. ¿Abarca toda tu Solamente mano? ilumina la palma nada más. No. La zona que La estoy palma. indicando. Perfecto, el centro. Ahora, alejen poco a poco el celular o la linterna de la palma de tu mano, de la superficie donde lo hayas colocado. ¿Qué ocurre? La iluminación se vuelve más La tenue. iluminación es más... Es más. Ilumina más la Más parte... tenue y se expande más la superficie, ¿cierto? A más distancia abarca más espacio, ¿correcto? Entonces, aunque ustedes no lo crean, acaban de hacer una descripción o acaban de ustedes de hacer el experimento que certifica la ley del inverso del cuadrado de la distancia. Y todos me lo han dicho. A medida que yo alejo la luz, se pone más tenue, pero abarca más. O sea, por ejemplo, si antes solamente agarraba el centro de mi palma, si yo lo estiro un poco, ya no solamente agarra mi palma, sino mis dedos, pero ya no está tan intenso, sino está más tenue. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Perfecto. Eso es la ley del inverso al cuadrado de la distancia, señores. Si ustedes lo acaban de comprobar. Establece que la intensidad de una radiación electromagnética que incide sobre una superficie determinada está en relación inversa con el cuadrado de la distancia entre el foco emisor y la superficie. En otras palabras, a medida que yo lo alejo más, agarro más espacio, pero mi intensidad es menor. Si yo les explicaba eso sin hacer el experimento, ¿lo hubiesen entendido? ¿Sí o no? No creo. No, licenciada. Mejor Mira, llevarlo a la práctica. de repente por ahí uno que otro sí, pero tal vez algunos otros también no. ¿Por qué? Porque a veces la explicación, o sea, la radiación electromagnética en relación inversa, ¿qué es esto? ¿No? A veces leer un enunciado resulta un poco difícil de poder comprender al inicio, pero cuando se hace la representación y el experimento, tiene mucho mejor validez. ¿Y eso para qué nos sirve? Esto nos sirve para que nosotros podamos medir la distancia que tenemos que tomar entre el foco, ¿no? Y el espacio que yo voy a trabajar. Y también para que nosotros sepamos que mientras yo más acerco el foco,
más intensa será el calor que va a incidir sobre la superficie, o sea, sobre la espalda, sobre la pierna, sobre el brazo, sobre la mano de mi paciente. Le va a calentar más, pero su espacio será más pequeño, ¿no? Entonces, yo no puedo tener la misma distancia del foco, del infrarrojo, con una mano que con una espalda. ¿Me dejo entender? Porque la mano es más pequeña, tiene menor superficie y que la espalda necesita tener una superficie mayor y por lo tanto tendrá que ser un poco más lejos. ¿Correcto? ¿Entiende, chicos del CAN? Niños. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Okay. Contesten, pues, chicos. O sea, yo solamente estoy escuchando a María y a Anthony. ¿Y el resto? ¿Qué pasó con el resto? Participo, pero se me escucha bajito. Estoy más No ronca. importa, Cami. Oh, Acá estamos, uy, licenciada, acá estamos. están con vida ya. Ojalá y sea así. Ojalá y sea así, muchachos. Bueno, esa es la primera ley, ¿ya? O mejor dicho, claro, la primera ley física. La segunda ley física corresponde a la ley del coseno de Lambert. Por favor, no es la ley del seno, como me dicen, de Lamb. Dicen la ley del seno de Lamb. Digo, ¿qué es eso? La ley de las ovejas. No, es la ley del coseno de Lambert. De coseno de Lambert. Establece que la máxima intensidad de la radiación sobre la superficie se obtiene cuando espíritu chocarreros con vida. Sí, señoritos, caballeros, pero usted realmente siendo como si estuviera llamando a los apus, haciendo ouija, porque a una pantalla están ustedes ahí. ¿Qué es esto? Respóndame, sí o no. Qué horror. Bien, establece que la máxima intensidad de la radiación sobre una superficie se obtiene cuando el haz incide perpendicularmente sobre esta. Si la incidencia no es perpendicular, por el fenómeno de reflexión se pierde parte de la radiación y por lo tanto disminuye la intensidad. Volvemos a hacer el mismo experimento con el foquito de tu linterna, ¿ya? Entonces, prendemos, ¿ya? Para los que quieren hacerlo, prendemos y tratamos de estar lo más paralelo posible a la superficie. Cuando estamos lo más paralelo posible a la superficie, ustedes observarán que tenemos una uniformidad de entrega de luz. O sea, en otras palabras, la luz en el centro es igual, es como si fuera un círculo perfecto. Y a los lados es igual que se esté atenuando en todos los lados uniformemente. ¿Qué pasa si yo angulo un poquito mi celular? Si yo angulo un poquito mi celular, ¿qué va a ocurrir? En el lado que está más cerca a la superficie, la intensidad o la luz se verá más fuerte. Y en el lado que está más alto de la superficie, la intensidad se verá más tenue. Más tenue. Exacto, más tenue. Y a medida que yo angulo más, aumenta más la superficie, se concentra más en la parte que está más cerca de la superficie y la parte que está más alta, más lejana, se hace mucho más tenue. Eso es la ley del coseno de Lambert. Por eso es importante que nosotros al colocar nuestro agente, perdón, tratemos que siempre sea perpendicular a la zona o a la superficie que nosotros vamos a trabajar. Porque si nosotros angulamos el foco emisor, lo único que vamos a hacer es concentrar más en un punto y disipar más la luz en los otros, ¿no? O sea, no vamos a hacer un calor uniforme, no vamos a calentar el área de manera uniforme. ¿Ya, chicos? Entonces, si parte de la intensidad dice que se va a perder. ¿Correcto? Espíritu chocarreros, Sí, licenciada. Licenciada, no, sino que justo Dígame. que tenía una pequeña curiosidad. En el láser sí se puede colocar a 90 grados porque su aplicador lo permite porque es tipo un lápiz. En la luz infrarroja, como viene en cuello de ganso, si no me equivoco, de cisne, ya básicamente ya está casi perpendicular. Salvo que lo coloque sea paciente muy abajo y la lámpara vaya arriba, pero a veces se tiende a colocar
un poco a la zona alejada. Y ahí donde hay una bueno, se pone zona perpendicular, ¿no? Pierde la perpendicularidad o se mantiene, no. Porque, por ejemplo, dependiendo de la zona, cuando es espalda, va a ser perpendicular. Pero ponte que tengas que trabajar con un hombro. Ponte que tengas que trabajar con una muñeca, un codo, un brazo. Ay, profesor, eso ya no se usa. Sí se usa, aunque ustedes no lo crean, la luz infrarroja sí se usa. Porque hay contradicciones para poder trabajar con otros agentes que producen sensación térmica. ¿Ya? No es, recuerden ustedes que el infrarrojo emite sensación térmica a través del vacío, ¿no? Y es un agente superficial de calor, al igual que la compresa. Algunos me pueden decir, pero la compresa calienta más. Y yo te puedo decir, depende, ¿no? Uno, depende del umbral del paciente. Número dos, hay personas que que tienen alguna especie de reacción alérgica, que puede ser, ¿no? Que tienen algún tipo de reacción alérgica al material de la compresa, a la benzonita sódica, ¿no? Otro, que hay personas que por la condición del segmento que está lesionado no pueden tener algo que esté haciendo contacto con esa zona, ¿no? Entonces se requiere de calor, pero calor que no, calor por medio del vacío, y ahí funciona el infrarrojo. Personas que, por ejemplo, o en zonas de pliegues, donde la compresa lastimosamente no puede llegar. En la zona de pliegue la compresa no llega, pero la luz infrarroja sí. Recuerden que la luz puede llegar a todos los lugares lo más recónditos posible. Entonces, sí se puede trabajar con ello. Bien lo que me estás mencionando, Anthony, de que pues sí, ¿no? Tiene una especie de cuello de ganso, pero hay algunos otros luces infrarrojos que sí tienen forma de poder malear las condiciones de su lámpara. Y de las que no pueden, pues uno tiene que empezar a mover el brazo, ¿no? El brazo que tiene el infrarrojo para lograr llegar o estar lo más correctamente posible, ¿no? Porque lo ideal es que se trabaje en 90 grados. Si no se puede trabajar en 90 grados, bueno, tratar de llegar o de que se disipe lo menos posible la energía. ¿Ok? Muy bien. La ley de Grotus-Draper, que nos dice que desde el punto de vista biológico solo es eficaz la radiación absorbida. Y también ahí va otro punto, de qué me vale a mí colocarle 2, 3 horas la luz, la energía calórica, si el paciente no requiere tanto, ¿no? Es igual como, incluso en este caso también, cuando trabajamos con luz de láser, ¿no? La luz de láser se trabaja con una intensidad y una dosificación determinada. Si nosotros trabajamos una dosificación mayor, no vamos a obtener mayores resultados. Vamos a tener los mismos resultados que trabajar con una menor dosificación. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es sabio y el cuerpo solamente usa lo que necesita. El resto lo desecha. Es como si la persona, si nosotros como seres humanos normales, ¿no? Consumimos alimentos balanceados, ¿no? Con todo tipo de alimentos en general, en donde estaban incluidas pues las vitaminas A, B, C, D, etcétera, 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 ¿no? Y encima de eso, yo no hago deportes extremos, sino quemo muchas calorías o carbohidratos y todo lo demás, se me ocurre tomar complejos vitamínicos, ¿ya? Si yo consumo alimentación balanceada, no tengo necesidad de consumir complementos o suplementos vitamínicos. O por ejemplo, tengo mi mamá, que es adulto mayor, ¿ya? Mi madre consume alimentación por vía oral normal, come todas las comidas normales, sus frutas, sus verduras, su carne, todo lo que quiera, ¿ya? Y yo, en mi afán de protección, le compro pues su glucerna, ¿no? Su Ensure a mi mamá. Toma mamá tu Ensure para que estés mejor alimentada. Yo le digo eso a su médico me agarra mi Ensure y me lo lanza por la cabeza. Es decir, la señora consume sus alimentos normales, sí, entonces ella no requiere de suplementos nutricionales, porque el suplemento nutricional está hecho para personas que no logran tener una dieta que corresponde a su edad. O sea, que no logran
consumir sus necesidades calóricas. Entonces, ahí en esos casos sí necesitan de un suplemento vitamínico, de un suplemento nutricional. Es lo mismo que pasa con el cuerpo cuando nosotros entregamos una mayor cantidad de utilización de agente de forma innecesaria, ¿no? Solamente le hacemos perder el tiempo al paciente porque no va a tener un resultado mucho mayor. ¿Ya? Lo que lo hace es el cuerpo, no el agente. ¿Ok? Eso también hay que tener mucho cuidado. La ley de Bunsen-Roscoe. La ley de Bunsen-Roscoe tiene tiene relación a la ley del coseno, no, perdón, tiene relación a la ley del inverso al cuadrado de la distancia. ¿Por qué? Porque dice, el producto de la intensidad de la radiación por el tiempo de aplicación elevado a una potencia n, exponente de Schwarzschild, es constante. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Que depende del obturador, o sea, del foco emisor, ¿ya? Para que nosotros programemos más o menos tiempo de ejecución de este agente. ¿A qué me refiero? Ahorita todos tenemos el mismo foquito, ¿no? Porque casi todos tienen el mismo tamaño del foquito de la luz, ¿no? En su lamparita de celular. Pero ponte que en lugar de que todos estos de acá fueran de color amarillo, ¿no? Y calentaran la zona. Pónganse que todos tienen el mismo tamaño, menos Anthony, ¿ya? Que le diga a ustedes, calentar el papel, ¿no? Subirle 1 grado la temperatura del papel con el foquito que ustedes tienen, demora 1 hora, ¿ya? Todos me dicen, ya, profesora, en 1 hora el papel tiene que haber subido 1 grado Celsius. Ya, muy bien. Pero Anthony no tiene un celular como nosotros tenemos. Es más, Anthony no tiene un celular. Anthony lo que tiene es estos punteros, ¿ya? Esos punteros pero que tienen un... No miento, no es un puntero, es como una lámpara, pero una lámpara más grande. No, no es la linternita que nosotros tenemos en el celular, sino que Anthony tiene una lámpara. Igual, amarillita, que calienta. Entonces, Anthony va a hacer el mismo experimento que nosotros. Pero a Anthony, el papel va a calentarse 1 grado Celsius, tal vez no a la hora, sino probablemente sea a los 20 minutos. ¿Por qué? Porque Anthony tiene una linterna grande, o sea, una linterna normal, mientras que todos nosotros que tenemos una linterna que está incluida dentro del celular y que la linterna es pequeñita. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Anthony necesitará menos tiempo para calentar 1 grado Celsius mi papel, mientras que yo necesitaré el doble o el triple de tiempo para hacer lo mismo que él. ¿De qué depende? Del tamaño del obturador, le dicen, ¿no? Que no viene a ser otra cosa que del tamaño del foco emisor. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Es correcto, señores notarios? Sí, Miss. Sí se entiende. ¿Sí? Miren, después no me digan, profesora, no entendí nada. Inversamente proporcional. No, más bien te diría que la cantidad de calor obtenida es directamente proporcional al foco emisor. Mientras tú tengas un foco emisor más grande, tu tiempo, o mejor dicho, la temperatura también subirá de forma más rápida. ¿Ya? Podría ser que sea inversamente proporcional al tiempo. Mientras más grande es, menos tiempo. Mientras más pequeño es, más tiempo. Ahí sí. Para que puedan ustedes calentar las superficies de igual manera. ¿Correcto? Chicos, ¿dicen que ha habido temblor? Ayer. Hoy día sí, No, pero hoy día, ahorita. sí despacito. Ya.
¿Sí ha habido temblor? Pucha, Sí, ni cuenta me he dado. ¿Y sí qué pasó? Por Dios. Oh my God, sí, porque mi esposo me acaba de mandar un mensaje porque él sí hace trabajo presencial y me dice, ha habido temblor. Yo, ¿ah? Yo, sí, Juanito Alimaña, yo no he sentido ni un temblor y eso que estoy sentada. En fin, ya no se siente nada. Muy bien, y listo. Entonces, para que ustedes sepan lo que es la ley del coseno de Lambert, la ley de Bunsen-Ruskov, de Grotus-Dapper y del inverso al cuadrado de la distancia. ¿Se entendieron entonces las leyes físicas? Sí, Miss. Y, Perfecto, bastante rápido, ¿no? Fácil, no hay necesidad de mucha cosa. Ahora, una cosa son las leyes y la otra cosa las propiedades. De repente las leyes no las han podido ver ustedes en la primaria, pero las propiedades físicas de la luz, sí. ¿Por qué? Porque todos hemos hecho ese experimento que ustedes están viendo aquí, en la imagen superior derecha, ¿no? Y también en la imagen superior izquierda, en la imagen inferior derecha también hemos hecho ese mismo experimento, ¿no? Todos nos hemos puesto a pensar y a rompernos el coco es, oye, ¿cómo lo hace? ¿No? ¿O por qué ocurre esto? Dentro de las propiedades físicas está la reflexión, ¿no? Que nos dice que al interactuar con un tejido biológico, los fotones pueden ser reflejados en las interfaces. Profesora, ¿qué es un fotón? Fotón es la unidad de medida de la luz, ¿no? La luz se mide en base a los fotones. Bien, entonces, un fotón, por eso ténganlo presente también cuando veamos láser, porque vamos a hablar acerca de fotones, ¿ya? Entonces, el fotón, cuando entra en contacto con el tejido biológico, y me refiero a piel, grasa o tejido celular subcutáneo, sangre, linfa, fascia, etcétera, etcétera, ¿ya? Se refleja, ¿ya? Se refleja. Por eso es que dicen que a pesar de que pueda llegar a ser la luz perpendicular, ¿no? Tiende a diverger, o mejor dicho, a abrirse un poquito la luz, ¿no? La luz incide perpendicularmente sobre el primer tejido, pero cuando pasa al segundo, por efecto de la reflexión y de la refracción también, cambia parcialmente de dirección, ¿no? Ahora, la refracción. ¿Qué nos dice la refracción? Cuando un haz de luz pasa por un medio a otro con diferente índice, se refracta. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en este experimento, nosotros tenemos aquí aire, ¿no? Aire tiene una densidad determinada. Cuando este objeto, que es el lápiz, pasa de este aire al líquido, que es agua, como son de diferente densidad, se refractará. No es reflejar, sino refractar. ¿Qué significa refractar? Que pierdes la dirección que tenía, ¿no? La dirección recta se pierde y es como si se abriera en una pequeña grada. ¿Correcto? Es lo mismo que ocurre cuando ustedes consumen, o cuando se consumía, porque ya no se ofrece esto, cuando se consumía agua, cielo o cualquier tipo de agua mineral, ¿no? Que les entregaban, porque la clásica de toda señorita, con cañita, por favor, porque no tomaban de pico, ¿no? Entonces, cuando ponían la cañita, ¿no? Sea de color que sea, transparente, todo lo que ustedes quieran, la cañita entraba a la botella y la botella tiene aire. Estaba con el aire, tenía una dirección, y oh sorpresa, cuando entraba en el agua, la cañita era como si se partiera, ¿correcto? Todos hemos visto ese fenómeno, ¿cierto? Sí. Muy bien. Otro de las propiedades físicas de la luz va a ser la transmisión. Ahora, cuando nosotros hablamos de transmisión, estamos hablando de recorrido que va a ejercer el haz incidente, ¿no? Dentro del mismo. O sea, vamos a ver cómo es que la luz va a pasar a través de los diferentes tejidos, ¿no? ¿De qué depende esta transmisión? ¿O de qué depende que se dé un mayor recorrido del tejido? Depende de la densidad, de la luz, perdón, depende de la densidad del tejido. Los tejidos menos densos permiten el paso de la luz, ¿no? Sin ningún tipo de problema, con muy poca reflexión y refracción. Mientras que los tejidos más densos atrapan, ¿no?
su materia, ¿no? A la luz y hacen que pueda pasar una menor cantidad de fotones, ¿no? Miren ustedes, directa cuando son medios transparentes, difusa cuando son translúcidos pero no transparentes, y selectiva cuando tenemos nosotros una densidad mayor. La transmisión, la dispersión y la absorción están ligadas íntimamente. ¿Por qué? Porque observen ustedes la descripción de la dispersión. La dispersión es la proporción del flujo radiante que se entretiene dentro del tejido. ¿Y por qué ocurre la dispersión? La dispersión ocurre porque hay una mayor densidad, ¿no? De materia entre un tejido y otro. ¿Y eso qué va a hacer? Que se dificulte la transmisión. Y por último, la absorción. La absorción, que va a ser la cantidad de energía que va a adquirir cada tejido. La transmisión de energía que va a adquirir cada tejido depende pues de su grado de dispersión y obviamente pues también depende de la transmisión del mismo. Si es un tejido muy translúcido, hará que la luz pase rápidamente y absorberá una menor cantidad de la luz, ¿no? De esta misma luz. ¿Por qué? Porque no se mantiene, no se queda esta luz. Mientras que tejidos que son más densos, pues concentrarán una mayor cantidad de luz, ¿no? Dejarán que pase muy poca y por ende será mayormente absorbida, ¿no? O sea, podrá absorberse lo que requiera dicho tejido. ¿Estamos? ¿Niños? ¿Niños? ¿Chico del CAN? Y me dice 15. ¿Sí? Ok, muy bien. Natalie, discúlpame que te interrumpa. ¿A qué hora es la hora de receso? Solamente para acordarme, porque no me acuerdo. 45, creo. Ah, ya, gracias. Entonces, tengo bastante tiempo. Bien, comportamiento óptico de los tejidos. Cada tejido que nosotros tenemos, nosotros, mejor dicho, tenemos tejidos que son fotosensibles, ¿no? Incluso el grado de penetración de la longitud de onda depende, ¿no? Depende de la cantidad de pigmentos que tengan nuestros tejidos, en este caso la piel. Por ejemplo, ¿quién le da la coloración de la piel ¿quién les da la coloración, mejor dicho, de nuestra piel? ¿Qué pigmento? Algunos tenemos más que otros. La melanina. Exacto, la melanina. La melanina es el pigmento que nos da pues esa coloración que nosotros tenemos algunos, que somos exóticos, ¿no? Que tenemos una coloración más o menos cobriza, otros que tienen coloraciones menos pigmentadas, como son las personas de raza aria, ¿no? Y por supuesto aquellos que tienen una alta pigmentación, que van a ser los de raza negra, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene diferentes tonalidades de pigmentación, pero esta es la melanina, y esta melanina ayuda también a absorber la luz. La hemoglobina también es otro pigmento, o en este caso, sí es un componente que no solamente lleva, ¿no?, oxígeno, sino que también absorbe la luz para su respectiva alimentación. Y la mioglobina también. Cada uno de estos tiene una absorción de tipo competitiva, o sea, no significa de que todos van a absorber la luz por igual, ¿no? En este caso, también nosotros tenemos, por ejemplo, los conos y bastones que son sensibles a la emisión de la luz. ¿Estos dónde se encuentran? Se encuentran en el ojo. ¿Ok? Ahora, la capacidad de penetración de la luz en el organismo depende básicamente de tres cosas, ¿ya? Para completar y para resumir lo que hemos visto hasta ahora. De la densidad de energía, ¿no? De la densidad de la materia, de cuán denso puede llegar a ser la materia, de la longitud de onda, porque ya sabemos que a longitudes de onda pequeñas, menor capacidad de penetración, y de la potencia aplicada, ¿ya? Si nosotros tenemos un tejido denso,
Nuestra longitud de onda debe ser grande y mi potencia también, porque si yo tengo una potencia baja y una longitud de onda baja, difícilmente pueda yo llegar, o por lo menos pueda yo atravesar la primera barrera que me ofrece el cuerpo, que es la piel. ¿Correcto? Ahora bien, ¿cuáles son las acciones médicas de la luz visible? O sea, ¿para qué está indicada la luz? ¿No? Otra vez se movió este muñequito. La luz está indicada para muchas actividades que podamos hacer en la medicina, ¿no? Una de ellas es para el tratamiento de la hiperbilirubinemia, ¿no? En el recién nacido. Tiene otro nombre, la hiperbilirubinemia. ¿Cómo se conoce a la hiperbilirubinemia? ¿Se conoce como? Ictericia. Excelente, muy bien, ictericia, ¿no? Cuando el niño nace, nace muchas veces demasiado amarillo, ¿no? Ojitos amarillos, piel muy amarillada, ¿no? Y no es chino. Entonces estamos diciendo, ¿qué cosa? ¿Por qué nació así? Por exceso de bilirrubina. Entonces, pero ¿es malo el exceso de bilirrubina? Muchos niños nacen con ese exceso, ¿no? Ese excedente, pero también el cuerpo es sabio y empieza a eliminarlo. Lo elimina a través de las heces. Por eso las primeras heces de un niño con exceso de bilirrubina son muy, muy amarillas, ¿no? Muy amarillas y dan pase posterior a la coloración real que van a tener ellos. Por eso también se les solicita que cuando un niño tiene ese tipo de problema, que por favor su cuna o los lugares donde él descanse estén cerca a emisores de luz. Focos no, luz del día, luz natural. Eso es lo que les dicen a las madres. Cuando los niños tienen ese tipo de problema, que por favor se le coloque en luz natural. ¿Para qué? Para que esto disminuya. ¿Cuándo preocuparse? Cuando pasen las 3 primeras semanas de vida del niño y esta pigmentación no disminuye. Si no disminuye, entonces sí que estamos hablando de un problema un poquito mayor y ahí sí es necesario que vaya directamente al centro de salud más cercano. Existen otras utilizaciones de lo que es la luz visible. Por ejemplo, las que son relacionadas a tratamientos de tipo psicológicos, ¿no? Hay otras que, por ejemplo, hay una metodología, no sé si la siguen utilizando, que era el Doman de Lakatos. No sé si los que han hecho, ustedes ya son sexto ciclo, ¿no? Entonces han hecho ictericia, sí, ictericia. Entonces, no sé si ustedes han hecho Doman de Lakatos, todavía no. Están haciendo. ¿Se usa y ya no se usa? No sé. Pero antes se utilizaban estas técnicas, ¿no? De colores para poder estimular a los niños, ¿no? Se dice que pues con colores primarios podríamos intentar tener alguna respuesta favorable a ellos. Otra de las formas de utilización de la luz es cuando, en base, por ejemplo, a los ambientes se pintan de diferentes colores para dar sensaciones distintas. Exacto, muy bien, Charles, para la depresión. Para la depresión se utilizan juegos de colores, ¿no? Por ejemplo, para que una persona diga o sienta que los espacios son más grandes, se pintan de blanco, ¿no? Para dar la impresión de que es más grande un espacio. Por ejemplo, para todas y todos, yo jamás voy a decir todes, ¿ya? Para todas y todos que quieran de repente consumir una menor cantidad de alimentos, ¿no? Se dice de que el color azul disminuye el apetito. Entonces, para este caso, sugieren que si alguien quiere consumir una menor cantidad de alimento, que compre platos de color azul, de fondo azul. Con eso se disminuye el deseo de seguir comiendo. ¿Ya? Al igual que los colores pasteles llaman a la tranquilidad. Igual con los hospitales no pueden tener pues colores rojos intensos en sus paredes. ¿Por qué? Porque los hospitales son lugares de descanso, son lugares de recuperación, ¿no? Entonces, y porque incluso el color rojo algunos dicen llama a la pasión, pero no, llama a la furia. Entonces, son teorías que se utilizan para, con las diferentes tonalidades de la luz,
¿no? Del color, de colores, del espectro de luz, para tener una respuesta. Por ejemplo, también trabajan con los niños. En un inicio a los recién nacidos no les ponen colores intensos. Los niños no recepcionan esos colores por la inmadurez de sus receptores de luz a nivel de sus ojos, y conforme pasa el tiempo, estos van madurándose, ¿no? Y van empezando a distinguir las diferentes formas y colores, ¿no? Entonces, ahí va. Ahora tenemos que dar nosotros de lo que es la radiación infrarroja. Miren, le dije que la clase iba a ser bastante corta. Hasta ahí, antes que hable de infrarrojo, ¿alguna duda? No, profesora. Yo con mi tabla de Ouija. ¿Hay alguna duda, chicos? Alguien que me conteste, por favor. No, No, Miss, ahora no. no. Chicos, pero contesten, los escucho muy cabizbajos, meditabundos. ¿Qué ha pasado? ¿Tan mal los he tratado con el examen que así me responden? Mi audio es malo de por sí. No, no sé. Ya, no, me hacen sentir mal, muchachos. Que nadie me responda a nada, que estén en cero. No solamente me preocupa, sino me asusta. ¿Ya? Por favor, por favor. Ya, tratemos de estar un poquito más, no sé, me da cosita. O de repente quieren ustedes entrar al descanso. Podemos entrar al descanso ahorita, va a ser 11:40, ¿no? Hasta las 12. Ya a las 12 venimos más frescos y tranquilos, ¿les parece? No me gusta porque estamos bien, sino que cuando usted dice si han entendido todo, yo le puedo decir sí, Miss, pero de repente habla un compañero que no entendió, entonces yo no puedo hablar por todos. No, está bien, pero me cae una lágrima, porque el que no ha entendido, por favor, dígamelo. No sé, no, o El sea, problema no no es que sientan solo uno roche. responda, el problema es que nadie responde. Claro, pues es el asunto, que nadie me responde sí o no, entonces me da miedo pensar de que yo estoy hablando o explicando, y el que no entiende por temor no dice, profesora, repita por favor, no entendí nada. Díganlo, muchachos, please, please. Ok, ya, entonces, miren. Entonces, a ver. ¿Les parece si hacemos lo siguiente, si tomamos ahorita el descanso? ¿Ya, chicos? Tomamos el descanso ahorita, tomamos un descanso de 20 minutitos hasta las 12, y a las 12 regresamos frescos como una lechuga, dispuestos a hablar acerca de radiación infrarroja, que es corto, ¿no? Y hacemos los casos clínicos que les tengo pendiente, porque yo sí quiero trabajar con ustedes casos clínicos. ¿Está bien? Sí, licenciada. Está Muy bien. bien. Listo. Entonces vamos ya, salimos de aquí de esto y entramos al otro Zoom, y ahí los espero 12 en punto para empezar lo que falta de la clase con todos los ánimos. Ya sí, vamos a hacer casos clínicos, muchachos, porque ya acá yo los tengo que sacar, pues, monstruos, ya, monstruos, para que de una vez estén listos para poder hacer el trabajo, ¿ya? Ok, listo. Entonces los veo en el otro Zoom. Bye.